La última semana de Jesús está enmarcada por dos domingos, el domingo de Ramos y el domingo de Pascua. Pero es una semana riquísima y en medio de esa riqueza aparece en el martes una serie de controversias que Jesús tiene, porque los fariseos y los saduceos, que son dos sectas judías que no coinciden, se habían sin embargo aliado para en alguna forma tratar de contrarrestar el efecto de Jesús y tratar de encontrar la forma de llevarlo a la muerte. Y entonces presentan a Jesús en medio de esas controversias un asunto que era una discusión nacional, el tributo especial establecido para el César. Este era un tributo que se había establecido hacía 24 años atrás, en el año 6 después de Cristo. Era un tributo que tenían que pagar los hombres y que iba directamente a las arcas del emperador. César era una autoridad política, pero también era una autoridad religiosa. Entonces se le pagaba un tributo al emperador y se le pagaba un tributo a Dios, al Dios que representaba a él. Por eso la moneda tenía anverso y reverso. En el anverso tenía la cabeza del emperador, Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto, llevaba escrito, y en el reverso tenía al emperador sentado en un trono y tenía la inscripción Sumo Pontífice. Quiere decir que era el Dios y era el sacerdote a la vez. Los judíos tenían un conflicto para pagar este tributo, porque pagaban muchos impuestos por entrar y salir de la ciudad, por tener un carro, por entrar al mercado. Se pagaban siempre peajes. Ellos no querían pagar esto por una cuestión nacionalista, patriótica. Era su tierra, ¿por qué tenían que pagarle al invasor? Pero en el caso de este impuesto a César, lo que se llamaba el impuesto a César, por eso la pregunta ¿es lícito dar tributo a César? Este impuesto era distinto porque era una forma de reconocer la divinidad de un pagano, de reconocer el culto decadente de Roma, y acá había motivos que no eran solamente patrióticos, sino que eran motivos espirituales. Cuando se estableció allá en el año 6 este tributo, fue profundamente resistido, y Josefo, que es un historiador judío del primer siglo, nos cuenta todos los problemas que hubo porque se habían levantado justamente contra Roma por este tributo específicamente. No era un tema menor el que planteaban. Cuando le plantearon a Jesús este tema, lo estaban poniendo en un brete difícil, porque este era un impuesto irritante para la gente. Ahora Jesús sabe que este era un problema mal planteado por ellos. Usted sabe que la solución o no de un problema depende de la corrección con que el problema se plantee. Si está mal planteado, llegamos a una solución equivocada. Por lo tanto, lo más difícil es hacer un buen planteo del problema para poder llegar a una solución correcta. Los judíos planteaban muy mal el problema del tributo. Creían que el problema era un problema político-religioso que tenían con Roma, que habían entrado los enemigos, los habían dominado y los sometían religiosamente, y entonces ellos se rebelaban contra esta acción injusta de los enemigos. Jesús les responde diciendo, no señores, este problema no es un problema político-religioso, es un problema espiritual. Es un problema espiritual. Ahora, hay muchas personas con problemas económicos, laborales, afectivos, emocionales, que buscan soluciones y no las encuentran porque no han planteado bien su problema. Porque muchas veces enfocamos mal. Y entonces creemos que un problema que es espiritual lo atribuimos a otras causas. Jesús plantea este problema porque él sabe que no puede decir no paguen, porque lo acusarían de ser un sedicioso. Pero tampoco le elude la respuesta. Él lo lleva al origen y a la raíz del problema. El problema era un problema espiritual. ¿Por qué? Porque este pueblo se había desprendido lentamente de Dios. El libro de Malaquías marca justamente ese desprendimiento, el último profeta del Antiguo Testamento.
No se había desprendido de los ritos religiosos ni de las ceremonias, pero había un vaciamiento espiritual en el pueblo profundo, y estamos hablando de 400 años antes de esto. Ese vaciamiento espiritual profundo se veía en los fariseos, que practicaban una religión para afuera, pero no una religión para adentro, que se mostraban santos y creían que eso es lo que tenían que hacer delante de Dios, aunque por adentro llevaban toda la podredumbre. Y había producido grandes divisiones en el pueblo, porque los fariseos criticaban a los que no lo seguían porque eran pecadores. Hasta Jesús dijeron: a los pecadores recibe y con ellos come. Habían mutado en ciegos espirituales, su alejamiento de Dios los había enceguecido, no veían la raíz de sus problemas, y como consecuencia de esa decadencia espiritual, de esa decadencia moral, se debilitaron y cayeron en manos de los romanos. Pero cayeron en manos de los romanos en razón de la actitud que habían tomado con respecto a Dios, del alejamiento de Dios y de los valores espirituales. Entonces cayeron en manos de los romanos. Y la respuesta de Jesús es: den al César lo que es de César y den a Dios lo que es de Dios. Si tienen que pagar un tributo a César, es porque no le pagaron el tributo a Dios antes. Y entonces cayeron en mano del pagano. Pero si ustedes hubieran pagado el tributo a Dios como debían, nunca hubieran llegado al estado espiritual y político y social que tienen ahora. Jesús está diciendo: planteemos bien el problema. ¿Por qué hemos llegado a esta decadencia? No tomemos el marco como marco de referencia únicamente el presente. Miremos nuestra historia. No hemos pagado el tributo a Dios. Y si queremos revertir esto, tendremos que empezar a pagar un verdadero tributo a Dios. Porque con esta religión superficial que están viviendo, le está diciendo Jesús, es imposible que esto se revierta. A veces olvidamos pagar nuestro tributo a Dios. Y no me refiero a las ofrendas en dinero, me estoy refiriendo a otra cosa, la prioridad que tiene que tener Dios en nuestra vida, la honra que Dios merece. Olvidamos cuidar nuestra vida espiritual, dejamos de cultivar la oración, dejamos de indagar la voluntad de Dios, dejamos de vivir intensamente la comunión, vivimos despreocupadamente y vamos tomando el camino de los fariseos. ¿Qué necesito? Llegó el problema. ¿Qué necesito? Un médico, un psiquiatra, un psicólogo, vacaciones, descanso, cambiar de rutina. Y muchas veces lo que necesito es volver al Señor, es pagar el tributo a Dios. Y muchas causas de desequilibrios y de problemas familiares, personales, tienen la raíz en esto, en que no quiero pagar el tributo a César, pero resulta que lo estoy pagando, y estoy pagando con angustia en mi vida el no haberme inclinado a tiempo delante de Dios. Comencemos la lección.